Casi en el punto en el que se unen el Ecuador y el meridiano de Greenwich hay un país muy chiquito y casi desconocido. Este país africano, compuesto por 2 islas de habla portuguesa y que tiene paisajes salidos de Avatar, es absolutamente increíble, pero muy pocos lo visitan. ¿Por qué? Hoy exploraremos Santo Tomé y Príncipe juntos. ¿Qué visitar, dónde ir y en qué momento hacerlo? Quédate mirando que te cuento todo. Arranquemos. Al ser 2 islas ubicadas en la mitad del mundo, es obvio que se puede esperar playas paradisíacas y tropicales. El turismo que llega es muy pero muy poco. ¿De cuántas personas hablamos? Bueno, anualmente el país recibe cerca de 40.000 visitantes. Esto significa que está entre los 20 países menos visitados del mundo. En comparación, otras islas de África como Cabo Verde, Madagascar, Seychelles e Islas Mauricio reciben entre 20 y 30 veces más turistas que Santo Tomé y Príncipe. Es por eso que el destino se promociona como un paraíso desconocido. Sobre las playas más importantes de la isla de Santo Tomé, podemos arrancar con la que considero más interesante de visitar, Lagoa Azul. Esta es una pequeña bahía ubicada al norte de la isla. Su agua es de un color turquesa profundo. Esto lo convierte en un buen lugar para el snorkeling y buceo, ya que se pueden ver una gran cantidad de animales marinos. Otro dato importante sobre Lagoa Azul es que la bahía está dentro de la zona de conservación del Parque Natural de Bo, aunque geográficamente está del otro lado de la isla, pero debido a su importancia lo incluyeron como parte del área protegida. Para llegar hay muchas opciones. Se puede ir en coche sin problemas, más o menos son 40 minutos desde la ciudad. Pero mucha gente prefiere llegar en bote o kayak. Otra hermosa playa es Micondó. Esta es de fácil acceso porque está sobre la ruta sur de la isla, a 45 minutos de la capital y entre 2 pueblos, São João do Angolares y Ribera Afonso. La playa está encerrada dentro de 2 colinas que protegen la bahía. La vista que uno tiene de la costa es fascinante. Se puede ver el Pico María Fernández detrás de la selva, junto con un paisaje verde montañoso excepcional. Otra gran ventaja de Micondó es que hay varias posadas y hospedajes cercanos al lugar. Así que si tu plan es tener algunos días relajados en la playa y explorar también la selva, esta es una gran opción. Además de Lagoa Azul y Micondó, hay otras playas importantes como Playa Jalé y Playa Piscina. También en el sur está Playa das Sete Ondas, el lugar ideal si sos amante del surf, Playa Grande y Playa Pesqueira, en donde hay una cascada a pocos metros. En el suroeste de Santo Tomé hay varias playas de muy difícil acceso, donde no hay caminos y solo se puede ir en bote o haciendo trekking en la selva. Esta es una zona muy remota y sin habitantes, porque está protegida dentro del Parque Nacional. Aquí las playas son increíbles. Si se planifica bien, es posible acampar en la zona. Yéndonos al norte de la isla, hay otras playas notables, como Playa Morro Peixe, Playa dos Tamarindos y Playa dos Gobernadores. Estas playas están más cerca de zonas urbanas y por lo tanto suelen recibir más visitantes. Finalmente, en el extremo sur encontramos la Ilhéu das Rodas, un islote cercano al cual se puede llegar en 10 o 15 minutos en bote desde Porto Alegre. La principal playa es Playa Pesqueira, un lugar escondido entre piedras grises y de una belleza infinita. Incluso en un día gris como me tocó, el contraste te deja con la boca abierta. En Ilhéu das Rodas hay un pequeño asentamiento de 70 personas. Aquí se puede parar a comer y tomar algo. Incluso se ofrecen almuerzos en la misma playa. Pescado fresco, plátano, arroz y agua de coco, para el que quiera algo bien típico. Este islote es conocido además por ser atravesado por la línea del Ecuador. De hecho, aquí es el punto de la Tierra más próximo al centro geográfico. Se emplaza un monumento que muestra dónde es exactamente el Ecuador. Pero Ilhéu das Rodas tiene varias sorpresas más, porque aquí se encuentran una de las reservas más importantes de tortuga de mar. Esto se debe a que las islas son un punto de desove de varias especies. Durante los meses de septiembre a diciembre llegan las madres y luego de 60 a 90 días
los huevos eclosionan. Lamentablemente se requiere de organizaciones que protejan los nidos y las playas debido a que los huevos son depredados por animales como cangrejos, aves, perros y por humanos. De hecho, durante mucho tiempo, el consumo de carne de tortuga y huevos era habitual en las islas. Afortunadamente, esta práctica alimentaria comenzó a ser ilegal en 2014, y la gente ya ha tomado conciencia poco a poco de la importancia de conservar las tortugas. Incluso es parte importante del programa educativo de las escuelas. La buena noticia también es que las poblaciones de tortugas están aumentando gradualmente. Muchas organizaciones trabajan en eso, como el programa TATO. Ellos no solo hacen el monitoreo y la vigilancia de las playas, sino que también tienen un rol activo en la ayuda, al incubar algunos de los nidos de las tortugas para asegurar una mayor tasa de éxito. Además, ellos ofrecen alternativas a los pescadores que antes se dedicaban a cazarlas. Estas personas tienen el conocimiento necesario para poder identificar los puntos y momentos críticos en donde hay que prestar atención, ya que conocen el comportamiento de los animales. El programa TATO, además, quiere generar conciencia en los visitantes de Santo Tomé. Es por eso que si vienen aquí, les sugiero que hagan una visita a su museo y, de ser posible, organicen una noche para ver el nacimiento de las tortugas y su liberación. Es una experiencia que al menos yo no voy a olvidar jamás. Les dejo el Instagram por si quieren seguir su trabajo en redes. Además de las tortugas, la fauna marina de las islas es muy diversa. Cangrejos, peces, erizos, rayas, algunos tiburones como el tiburón martillo y hasta ballenas y delfines. Para ver las ballenas hay que ir durante los meses de julio y agosto. Santo Tomé y Príncipe son dos islas de origen volcánico, y por ello una porción de sus costas están cubiertas por piedra y por playas con cenizas. Las playas cercanas al túnel de Santa Catarina y Praia das Pombas nos permiten verlo en su esplendor. Otro punto imperdible para ver, aunque no es demasiado recomendable meterse al agua, es Boca do Inferno, un punto rocoso en donde se suele sentir la fuerza del mar chocando contra la costa. Si hablamos de la isla de Príncipe, hay una playa que es definitivamente la que más puedo recomendar, y es Playa Boy. ¿Por qué? Bueno, no sé si tengo que explicarlo. El video les muestra cómo es y es un sitio muy, pero muy poco visitado. Esta playa es además otro punto recomendado por los guías de la zona para hacer snorkel, ya que tiene algunas zonas de arrecifes y mucha vida marina. En lo que respecta a la popularidad, Praia Banana es por lejos la más conocida de todas, y desde el mirador se puede entender el porqué de su nombre. Banana, al igual que algunas otras como Playa Sundí, tienen algunas comodidades, ya que cuentan con un bar, algunos cobertizos de paja, sillas y reposeras, por lo que es una playa más tradicional. Incluso se ofrecen transportes desde los hoteles cercanos. No es mi lugar preferido ya que está más concurrida, pero es bueno tener esta opción si uno desea descansar un poco. La Playa Macaco está al lado de Playa Boy y muy cerca de Playa Banana. En su costa se puede ver los restos de algún balneario ya no utilizado que tiene un muelle roto por el paso del tiempo. Una recomendación para esta playa es que subas hasta el mirador de la antena que está al lado. La panorámica de ahí es increíble. Hay varias playas más que todavía no he mencionado en Príncipe, como Praia Bombón, Praia Grande y Praia Preta. Pero me quiero detener en las que están mucho más al sur. Hay decenas de playas remotas y con acceso a través de botes o caminando en el Parque Nacional Obó de Príncipe. Al igual que con el Parque Natural de Santo Tomé, la clave para llegar a estos lugares es buena planificación. Algún guía que nos ayude a adentrarnos en la selva o bien transportarnos por el agua. Y si se cuenta con los días suficientes, es muy conveniente llevar comida y carpa para disfrutar de la naturaleza en su esplendor. Ah, y si lo tuyo es la pesca, alrededor de las costas de ambas islas es posible hacerlo embarcado. Técnicamente, Santo Tomé y Príncipe solo tienen un parque nacional, el Parque Natural Obó. El área principal está ubicada en la isla de Santo Tomé y tiene 235 kilómetros cuadrados. Esto es un tercio de la isla. En la isla de Príncipe están los otros 65 kilómetros cuadrados. Obó fue fundado en 2006 e incorporado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Fue fundado debido a la gran riqueza biológica alrededor de los picos de las islas, a su densa selva tropical y a una multiplicidad de biomas existentes como el bosque de montaña, el área costera y los manglares del río sur de Santo Tomé. Pero vamos a lo importante, ¿qué se puede hacer y cómo es posible visitarlo? Para hacerlo más fácil voy a hablar de Obó como dos parques distintos, uno en cada isla. Para acceder al parque, que está en Santo Tomé, hay que llegar al Jardín Botánico de Bon Suceso. Este es un buen arranque porque los guardaparques muestran aquí la distinta flora del lugar. El principal recorrido del parque es a Lagoa Amelia, un lago cubierto de vegetación que se originó por el cráter de un volcán. Este lago es la principal fuente de agua dulce de la isla y alimenta al resto de los ríos de Santo Tomé. La característica del lago Amelia es que no parece un lago en absoluto. De hecho, es posible caminar sin problema por encima del lago y uno siente cómo se mueve el piso vegetal. Aunque si uno hace la prueba y pone un palo entre la hierba, verá que es posible sumergirlo a una gran profundidad. La distancia del circuito, yendo y volviendo, es de aproximadamente 7 kilómetros. Por lo que pueden ser entre 2 horas y 2 horas y media de distancia, ya que hay un ascenso de 400 metros y en el punto más alto se llega a 1475 metros de altura. La dificultad baja o intermedia si se tiene en cuenta que el terreno puede ser muy resbaladizo. Otro factor importante es la humedad y las temperaturas, ya que se mantienen constantes durante todo el año y para hacer este tipo de recorridos es necesario tener suficiente agua y ropa de fácil secado. Además del camino central para ir, también hay otros senderos sobre los que se puede llegar, pero el camino desde el Jardín Botánico es el más recurrente. Incluso en esa misma ruta salen otros cruces para cascadas como la de Bombay. En la misma zona también está la cascada de San Nicolau, aunque esta está más cerca del pueblo de Montecafé, en una zona tapón cercana al parque. Otra travesía que se destaca en el parque es la de llegar al pico Sao Tomé. Aunque esto no es una tarea fácil. Normalmente son 2 días internado en la selva y avanzando de una forma muy gradual. Lamentablemente esta vez no he podido hacerlo y he recorrido solamente una pequeña porción de la selva. Pero queda pendiente para el siguiente viaje. En el Parque Obó está el Pico Cabo Grande. Este pico es una postal muy característica de la isla y se puede ver por qué. De hecho, Cabo Grande se eleva 300 metros más que la zona que lo rodea. Para llegar a Cabo Grande es necesario acceder desde la ruta sur de la isla. Desde allí se puede observar el pico junto con una enorme cantidad de plantaciones de palma que limitan con el parque. La ruta no está en las mejores condiciones y la mejor recomendación que se puede hacer es alquilar un coche 4x4. Cruzando la isla de Príncipe tenemos la menor área del parque, pero definitivamente es la que tiene bosques y picos más exuberantes. Príncipe es una isla mucho más pequeña que Santo Tomé y con mucho menos población. Esta es de aproximadamente 8.000 personas. Los árboles que ves acá tienen una altura increíble. Es como una mezcla de Pandora de Avatar y la isla de Robinson Crusoe todo en uno. Algunos de los picos que decoran el Parque Nacional Obó de Príncipe son el Pico Príncipe, el Pico Dos Hermanos, Pico Mesa, Morro Leste, Pico Agulla, Pico Joao Díaz Padre y Joao Díaz Hijo. También está el Pico Papagayo. Es el que elegí para ascender porque se tiene una panorámica del lugar espectacular. Se ingresa desde el acceso al parque que está en el pueblo de Puerto Real, a las afueras de Santo Antonio. El tiempo estimado para hacer el ascenso es de 2 horas y tiene un ascenso de 400 metros. Mantiene un grado bajo de dificultad, pero en varias zonas hay cuerdas para ascender porque está muy empinado y la tierra y rocas son resbaladizas debido a la humedad del lugar. Finalmente en la cima se ve una panorámica espectacular de la isla y a ambos lados el mar. Aunque ascender picos y recorrer la selva son actividades geniales, lo que más me impactó del Parque Natural Obó del lado de Príncipe fue una de sus cascadas, la cascada Oquepipí. Se recorren algunos kilómetros desde Terrero Bello para acceder, aunque también hay otro sendero que sale desde la entrada para ir al Pico Papagayo, pero lleva más tiempo. La cascada es asombrosa y es como un pulmón de agua fresca en el medio del verde. También tiene una historia muy particular porque esta zona estaba rodeada de plantaciones en la época colonial, y este era un lugar que tenían las mujeres esclavas para higienizarse, de ahí su nombre.
Pero volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿por qué nadie visita estas islas teniendo estos paisajes y naturaleza? Bueno, quizás la respuesta a esto sean varios factores. La distancia es uno de ellos, ya que queda a miles de kilómetros de distancia de los países centrales. Y es por eso que en la isla se ven muy pocas personas provenientes de Europa, exceptuando los portugueses, de Estados Unidos o de China. Además, debido a que son dos islas en el medio del Golfo de Guinea, tampoco es un punto de conexión con otros países de África. No menos importante es el factor cultural. Las islas son un país muy reciente. Apenas en 1975 se independizaron de Portugal y solo hace 20 o 30 años comenzaron a diversificar su economía, enfocándose más en el turismo como una fuente de crecimiento. Finalmente, podemos mencionar que muy poca parte de la población habla inglés, y eso limita mucho el contacto con los turistas. Sí he notado que hay una parte de la población que maneja el idioma francés debido a la cercanía de países francoparlantes. Lo bueno de esta situación es que es un territorio por descubrir y para los amantes del outdoor y la aventura es una invitación abierta a encontrarse con un país mágico y desconocido. Todavía falta mencionar algunos aspectos importantes de la historia y la cultura santotomense que no puedo obviar en un video que hable del país. Un punto importante son las rosas. En la época portuguesa, las islas tenían decenas de rosas especializadas en producir cacao y café, ya que los terrenos volcánicos propiciaban estos cultivos. Lamentablemente, este sistema de rosas impulsado por el gobierno portugués daba carta blanca y mucha autoridad a los dueños de las plantaciones, por lo que los abusos eran constantes. Todas estas rosas utilizaban personas esclavas provenientes de países como Angola y Cabo Verde. De hecho, la isla estaba inhabitada antes de la presencia portuguesa. Las principales rosas que hoy se pueden visitar son Agostinho Neto, Aguaicé, Diogo Vaz y Monte Café. Estas rosas actualmente son pequeñas comunidades y pueblos que en muchos de los casos siguen produciendo cacao y café. Para conocer más sobre la historia del país, lo mejor es ir a recorrer el Museo de Historia Nacional São Sebastião. El museo está en lo que antiguamente era el fuerte portugués, en la ciudad de Santo Tomé. Aquí se puede ver el pasado colonial, la independencia y las tradiciones locales. Además, se tiene una vista espectacular del faro y desde las torretas de vigilancia que dan al mar. Pero si realmente quieren conocer lo que es Santo Tomé y Príncipe, no hay mejor forma que hablar con la gente. Ellos son el relato vivo del país, los mejores guías turísticos del lugar y quienes llevan en su sangre el pasado y presente de un país remoto y natural que busca abrirse al mundo. Para cerrar este video les quiero dejar algunas anotaciones importantes si piensan visitar las islas. Lo primero es que no muchas aerolíneas llegan a Santo Tomé y Príncipe. Las conexiones son limitadas. La aerolínea TAP viaja desde Lisboa y desde Accra, la capital de Ghana. TAG lo hace desde Luanda, Angola, y AfriJet lo hace desde Libreville, la capital de Gabón. Si buscamos ir hasta la pequeña isla de Príncipe, las conexiones son aún más limitadas, porque primero debemos llegar a Santo Tomé y desde ahí salen los vuelos en aviones pequeños. La empresa a cargo es la aerolínea nacional STP Airways y el tiempo de vuelo es de 45 minutos. El precio estimado por ruta es de 100 euros en marzo del 2024. También me han comentado que hay ferries que conectan ambas islas en algunas horas, pero no he podido encontrar información en la isla ni en internet, por lo que queda en duda si es así o no. Si hay alguien que ya ha viajado y quiere dejarlo en los comentarios, esta información es muy valorada. Y esto es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta guía. Espero sus comentarios y sus likes. Hasta el siguiente video.